Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les voy a enseñar cómo ajustar el freno de mano en un Honda Accord 8 del 2008-2015. Algunos de los motivos por los que me he decidido hacer este vídeo son: mira lo inestético que queda este freno de mano. Parece que queda en paralelo con la palanca de cambio. Es que muchas veces te montas en el coche y el freno de mano parece como que es una segunda palanca de cambios. Lo segundo es que más de un seguidor me lo ha pedido, ya que supuestamente debajo de este embellecedor tiene como un hueco para ajustarlo, pero es totalmente inservible. Y lo tercero, y creo que el más importante, es que muchas veces, aunque tires el freno de mano casi del todo, no llega a cumplir su función. Ahora mismo se los voy a enseñar. Mira, suelto el freno de mano y lo tengo que ir tirando, mira, casi del todo. Y aún así, si suelto el freno, mira, el coche se sigue moviendo. Que hay que tirar más y más, y aún así se sigue moviendo. Vamos, que más o menos la postura donde se para es aquí. Y lo peor del todo es que vamos a tener que desmontar casi toda la consola para así poder quitar el apoyabrazo. Y debajo del apoyabrazo es donde está el mecanismo de ajuste del freno de mano. Las herramientas que vamos a necesitar son una llave de 12, preferiblemente larga, porque esta la vamos a necesitar para ajustar el freno de mano. Una llave de 10, también con un alargador, porque va a ser un poco difícil llegar a los tornillos de lo que son la consola. Luego este destornillador con cabeza de estrella, y este destornillador grande yo lo voy a utilizar para hacer palanca y sacar este embellecedor de aquí. Vamos a sacar esta parte primero. Y aquí tiene 4 tornillos. Uno aquí con cabeza de estrella, este aquí en la otra parte, y 2 más abajo con cabeza de 10. Este y este. Ahora vamos a empezar por quitar este embellecedor de aquí. Primero tenemos que bajar esta parte de la funda de la palanca de cambio. Desenroscamos la palanca de cambio. Vale, abrimos estos 2 compartimentos. Y ahora para sacar esta parte de aquí, vale, pues este ya está fuera. Ahora vamos a tener que quitar estos 2 tornillos de aquí, este y este. Esta parte sale ahora tirando para arriba. Ahora quitamos estos 2 tornillos de aquí con cabeza de 10. Este y este. Ahora quitamos estos 3 enchufes. Y ahora el apoyabrazo sale como hacia atrás. Y aquí está nuestro famoso mecanismo de ajuste. Le digo, este tornillo de aquí es con cabeza de 12. Voy a soltar primero el freno de mano. Vale, está metido en la marcha. A ver, ahora está suelto.
Ahora con la llave de 12 la vamos ajustando. A ver qué tal por aquí. Ahora mucho mejor, ¿no? O sea, este es el tope de abajo y este va a ser el tope de nuestro freno de mano. Buah. Aún así creo que lo voy a tensar un poquito más incluso. No nos queremos pasar de tensarlo porque luego a lo mejor se quedan lo que son la rueda de atrás bloqueadas. A ver qué tal ahora. Yo creo que así. Ahora mucho mejor. Aunque al no tener este embecedor de aquí no se puede apreciar bien la distancia de cómo estaba antes y cómo está ahora. Pero vamos, yo creo que así está cojonudo. Voy a hacer una pequeña prueba antes de montar todo en su sitio. Solamente voy a poner esto para ver qué tal queda. Ahora nuestro freno de mano pues está al máximo. Voy a poner el fomo también para ver un poco la diferencia. Pues este es todo el recorrido que está haciendo nuestro freno de mano. Esto, vamos, está a tope, que eso ya no se puede más. Vale, vamos a ver qué tal ahora. Pero vamos a probar ahora, al soltar el freno de mano, que las ruedas no se queden bloqueadas. Solo tengo que tirar esto y el coche ya se queda quieto. Y al soltar el freno de mano del todo, el coche va bien. Todo perfecto. Pues vamos a montar todo de vuelta. Y ahora para montar el apoyabrazo en su sitio, estos sistemas de aquí de anclaje, que son 1, 2, 3, 4. Y aquí en esta parte también, 1, 2, 3, 4. Pues tiene que entrar en estos laterales. Aquí. Y aquí. Y le digo, esto simplemente deslizándolo de la parte, como de aquí de atrás. Lo pones más o menos en su posición. Vale, bien. Estas dos se acercan así a los lados. Tiras el apoyabrazo hacia adelante. Mira, ya he hecho tope. Aquí he entrado. Viene también perfecto aquí donde los agujeros. Ponemos los tornillos en su sitio. Aquí va uno con cabeza de 10. Aquí en esta esquina va otro. Ponemos los enchufes en su sitio. Aquí el verde el primero. Este aquí en el medio. Y este aquí. Ahora ponemos esta parte aquí en el medio también. Ponemos los dos tornillos pequeños negros. Aquí en esos agujeros. Uno aquí y el otro aquí.
Ahora en la parte de atrás, un tornillo pequeño aquí en ese agujero, el con cabeza de estrella. Este aquí en la otra parte. Ahora los dos tornillos con cabeza de 10. Este aquí. El otro aquí. Como aquí en la parte de atrás hemos acabado, ponemos este embellecedor en su sitio. Ahora vamos a montar este embellecedor grande en su sitio. Vale, la palanca de cambio. Vale, y así es como ha quedado nuestro freno de mano. Este es el recorrido que hace ahora. Vamos a probarlo ahora a ver qué tal. Aquí ya es tope. Si os acordáis que antes estaba eso, vamos, así más o menos. Pues menudo cambio, ¿no? Si mi vídeo te ha sido de ayuda, déjame una reacción y suscríbete a mi canal para así poder seguir creando más contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.